Bueno, vamos ahora a estudiar este hueso, que es el hueso fémur, y vamos entonces a localizar e identificar todos los detalles anatómicos que se encuentren. Debemos tener en cuenta que para estudiar el hueso fémur vamos a dividirlo en tres porciones. ¿Ya? La porción más grande corresponde a la diáfisis o al cuerpo del fémur. La porción proximal, también denominada por algunos autores como la extremidad superior del fémur, y la porción distal, también denominada por algunos autores como el extremo inferior del fémur. Además, podemos analizarlo desde dos aspectos. Este, que observamos que sería el aspecto anterior, y este, que observamos aquí, que se denominaría el aspecto posterior de este hueso. Arranquemos entonces con nuestra porción proximal o extremidad superior de este hueso. Tenemos entonces que en la porción proximal del hueso fémur, el detalle anatómico que más destaca corresponde a esto. Y esto se denomina la cabeza del fémur. La cabeza del fémur pues, corresponde a una superficie en su mayoría lisa, porque es una superficie articular, pero en medio de esa superficie lisa nosotros vamos a encontrar una pequeña fosa. Esta fosa se denomina la fosita de la cabeza femoral. Y en esta fosita de la cabeza femoral se insertará el ligamento de la cabeza del fémur. Miren que a diferencia de la superficie lisa de la cabeza, en realidad la superficie de la fosita de la cabeza del fémur es una superficie rugosa. Continuando hacia el lateral encontramos que la cabeza se va a continuar en esta estructura que se denomina el cuello femoral. Este cuello femoral se unirá formando un ángulo con la diáfisis del fémur. En la cara o en el aspecto anterior de este hueso, adicionalmente, ya continuando hacia el lateral, encontraremos una gran eminencia que denominaremos el trocánter mayor. Y si nos dirigimos hacia medial y hacia posterior, desde el punto de vista anterior, alcanzaremos a observar parte de lo que se denomina el trocánter menor. Entre este trocánter mayor y el trocánter menor, nosotros observamos una línea que se dirige desde el trocánter mayor hacia el trocánter menor. Esta línea se denomina la línea intertrocantérica. ¿Qué otros detalles podemos observar aquí? Bueno, a nivel del trocánter mayor también encontramos en la unión del trocánter con el cuello del fémur una pequeña fosa que se denominará la fosa trocantérica. Ya esa fosa trocantérica también la apreciaremos en el aspecto posterior de esta extremidad proximal. Ahora vamos a la parte posterior. ¿Qué encontramos entonces en la parte posterior de este hueso? Vuelve y juega, vamos a encontrar hacia medial la cabeza del fémur, ya describimos la fosita de la cabeza del fémur. La cabeza se continuará en el cuello del fémur y encontraremos en la porción lateral el trocánter mayor, que era la eminencia de mayor tamaño que nosotros observábamos en esta porción, y dirigiéndose hacia medial encontraremos el trocánter menor, que ya también lo habíamos mencionado previamente. En este aspecto posterior nosotros observamos también que
el trocánter mayor y el trocánter menor se van a unir por un detalle anatómico. Este detalle anatómico que nosotros observamos aquí se denomina la cresta intertrocantérica. Y algunos autores describen adicionalmente en este trayecto de la cresta intertrocantérica que existe un tubérculo. Este tubérculo que nosotros observamos a este nivel se denomina el tubérculo cuadrado. Bueno, también observamos la fosa trocantérica que ya habíamos descrito previamente, que se ubica en la cara medial del trocánter mayor y que se continúa con el cuello femoral. Estos serían los detalles anatómicos que nosotros alcanzamos a diferenciar en la extremidad superior o proximal del hueso femoral. Ahora vamos a continuar con la diáfisis del fémur. Y en realidad, en lo que corresponde al aspecto anterior de la diáfisis del fémur, observaremos que solo consta de una superficie lisa, sin mayores detalles anatómicos que podamos describir. Pero en la parte posterior, en el aspecto posterior, desde este punto de vista, sí que podremos observar un detalle anatómico en particular, que es este, y se denomina la línea áspera. Esta línea áspera a su vez va a estar formada por dos labios, un labio medial y un labio lateral. El labio medial se va a dirigir hacia arriba y se va a continuar en otro detalle anatómico que se denominará la línea pectínea. Mientras que el labio lateral se continuará en otro detalle anatómico que observamos a este nivel y se denomina la tuberosidad glútea. En la parte inferior estos labios se vuelven a separar y van a delimitar una superficie que se denominará la cara poplitea del fémur. Entonces, ya continuaremos con esta extremidad distal. La extremidad distal consta en su mayoría de dos detalles anatómicos importantes que se denominan los cóndilos. Y estos cóndilos son dos: un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Este cóndilo medial también va a tener otro detalle anatómico que se denomina el epicóndilo medial, y lateral a este cóndilo lateral encontraremos el epicóndilo lateral. Si nosotros observamos en los cóndilos medial y lateral, encontraremos también una superficie lisa. Esta superficie lisa pues va a ser una superficie articular, va a formar parte de la articulación de la rodilla, y para ser más exactos, esta superficie articular se relacionará con la patela. Por esto se le denomina como la cara patelar. Si nos vamos a la parte posterior del fémur, igualmente identificaremos los cóndilos. Ya en este caso este sería el cóndilo medial y este el cóndilo lateral,
Y separando a esos dos cóndilos encontraremos una depresión ósea. Esta depresión ósea se denominará la fosa intercondilar. Esta fosa intercondilar en su parte superior estará delimitada por una línea. Esta línea se denominará la línea intercondilar. Y esta línea intercondilar nos separará la fosa intercondilar de esta superficie que ya habíamos mencionado previamente, denominada la cara poplítea. Igualmente vamos a encontrar que medialmente al cóndilo medial encontraremos el epicóndilo medial y lateralmente al cóndilo lateral encontraremos el epicóndilo lateral. Adicionalmente, nosotros a nivel del cóndilo medial encontraremos otro detalle anatómico que no lo describen todos los autores y es este pequeño tubérculo. Este tubérculo que nosotros observamos a este nivel se denomina el tubérculo aductor. Y el tubérculo aductor en realidad es ya una impresión de la inserción de el músculo aductor mayor o aductor magno o tercer aductor. Bien, estos son entonces todos los detalles anatómicos del hueso femoral. Y finalmente, nosotros vamos a estudiar otro hueso que es la patela. Esta patela, recordemos que es el hueso sesamoideo más grande de toda la anatomía humana y en realidad pues tiene muy pocos detalles anatómicos. Debemos pues tener en cuenta que va a tener una cara anterior que característicamente es rugosa, una cara posterior que también se le denomina cara articular, un borde superior que también corresponde a la base de la patela y un borde inferior en el cual encontramos el ápice de la patela. En la cara posterior o cara articular de este hueso, nosotros vamos a encontrar una cresta que nos va a separar la superficie articular de la patela en dos superficies. Una superficie medial que en realidad es de menor tamaño, como lo observamos aquí, y una superficie lateral de mayor tamaño. De manera que al encontrarse articuladas, formando pues, la articulación de la rodilla, se relacionarán la cara articular medial, ¿ya?, con el cóndilo medial y la cara articular lateral con el cóndilo lateral, favoreciendo los movimientos de la articulación de la rodilla, formando un punto de apoyo a este nivel. Bien, esos serían entonces todos los detalles anatómicos de este hueso patelar y con eso concluiríamos este video.